La percepción de inseguridad en nuestro país, y le quiero compartir algunos datos rápidamente. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana de 2022, este año más de la mitad de la población tiene la preocupación de salir de sus casas y ser víctimas de algún delito o bien testigos de estos delitos. Uno de los principales problemas en este panorama es la falta de denuncias, que si bien la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en VIPE 2021 estima que más del 90% de las personas no acuden a denunciar, principalmente porque no tienen confianza en las instituciones, en las autoridades. Si bien la pandemia por el confinamiento hizo que algunos delitos disminuyeran, también afectó las denuncias. La gente no salía a denunciar. Y saludo con muchísimo gusto a Genaro Ahumada. Él es investigador de Causa en Común. En Causa en Común hicieron un recuento de principales anomalías que ocurren en nuestro país. Un país sin denuncias, así se llama este informe, y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad. Genaro, te saludo con gusto. Hola Lidia, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿Nos podrías platicar un poco más de este informe? ¿Por qué surge? Ya veíamos y compartía algunos datos, más del 90% de la población pues no acude. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en las instituciones. Así es, Lidia. Mira, primero empezar precisamente con esa información que tú nos das. Efectivamente, en México hay una crisis de denuncia en todo el país y esto se debe principalmente a la desconfianza que tiene la población de acudir a las autoridades para denunciar determinados delitos. Hay algunos delitos que por su propia naturaleza son mucho más complicados de denunciar o que representan un mayor riesgo de denuncia para la persona víctima. Por ejemplo, en el caso de la extorsión, cuando hay una amenaza directa a la integridad física de la víctima o de sus familiares, pues generalmente no acuden a denunciar porque tienen miedo de que su integridad física pues se ponga en riesgo, ¿no? Su integridad física. Otros delitos que también por su naturaleza se asocian más al ámbito privado, por ejemplo, como es el delito de violencia familiar, también hay un subregistro muy grande de denuncia, Lidia. Y eso, la denuncia es el primer eslabón que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para poder ejercer justicia y para poder vivir en un entorno de mucha mayor seguridad. Entonces, si no tenemos las condiciones para poder denunciar este tipo de delitos y muchos otros, como pueden ser, por ejemplo, el secuestro o algunos otros delitos que también están contabilizados en este panorama, pues simplemente empezamos con una desconfianza que no nos permite vivir en tranquilidad y en paz como quisiéramos, Lidia. Genaro, ¿por qué es indispensable conocer las cifras reales? Leí un poco de ese informe que ustedes dieron a conocer y se veía que no hay seguimiento por parte de algunas fiscalías estatales. Así es, Lidia. Lamentablemente, aunado al tema del problema de la poca denuncia que hay en muchos delitos en el país, también hay un fenómeno que Causa en Común ha tratado de reflejar a partir de unos años a la fecha, que es el subregistro o la presunta manipulación de datos de algunos delitos. Lo veíamos muy claramente, Lidia, por ejemplo, en años anteriores y actualmente todavía, el tema del feminicidio. Lo que sucede con el feminicidio es que para no tener una alerta de género, como lo empezó a establecer la Secretaría de Gobernación Federal, que era como un tache o una reprobación a la estrategia de seguridad de cada entidad, bueno, pues lo que empezaron a hacer las fiscalías y los gobiernos estatales fue clasificar esos delitos de feminicidios como homicidio culposo. Entonces ya no entraba dentro de la categoría de feminicidio y por lo tanto los niveles de feminicidio descendían para la entidad. Y con esto, pues lo que lograban era, en primera, que no tuvieran una alerta de género y en segunda, pues que ante la ciudadanía que había votado por ellos, pues hubiera una percepción generalizada de que se estaban haciendo bien las cosas. Entonces, Causa en Común lo que ha tratado de hacer con este estudio es reflejar este tipo de anomalías que se dan no solo, digamos, en algunas entidades en particular, sino en general en el país, algunas presuntas anomalías o algunos presuntos ocultamientos de información que dan algunas fiscalías. Por ejemplo, te doy un dato muy específico. En el caso, por ejemplo, de trata de personas, Durango y Guanajuato registraron una disminución del 100%, Lidia.
de un año a otro, es decir, no registraron ni un solo caso de trata de personas, lo cual, bueno, a todas y a todos nos daría mucho gusto que así sucediera, pero estamos hablando de Guanajuato, que los índices de incidencia delictiva de la entidad no respaldan esta clasificación de trata de personas, ¿no? Este tipo de ejemplos, por ejemplo, son los que desde Causa en Común tratamos de reflejar para que la ciudadanía y la opinión pública y las autoridades pues analicen si se está clasificando de buena forma los delitos. Y exacto, más allá de esas cifras que presentan autoridades federales todas las mañanas, que vamos mejorando en el tema de inseguridad, compartí una cifra justo antes de la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos en todo el país, que es más de la mitad, que sienten esta preocupación de salir de casa y ser víctimas de algún delito. Este tipo de cifras maquilladas, podríamos mencionarlo, al único que funciona pues es a las autoridades, ¿no? Sí, totalmente, Lidia. Es las únicas que se ven beneficiadas porque finalmente la ciudadanía, nosotros que vamos en las calles y que a veces somos víctimas de un robo en la calle o en el transporte público o de algún daño a nuestro vehículo o que incluso ya más grave podemos ser víctimas de algún tipo de extorsión, pues somos nosotros y nosotras quienes regularmente vivimos cotidianamente la delincuencia, la violencia, el nivel de criminalidad que está viviendo México, y a las autoridades lo único que les sirve esta presunta manipulación de datos pues es, como te comentaba, tener una mejor percepción y utilizar esos datos políticamente para decir, miren, estamos haciendo bien las cosas y si viene un periodo de elecciones, pues ofrecer eso como una opción o una alternativa para que la ciudadanía siga confiando en ellos, ¿no? Aquí lo que queremos no es atacar ni agredir ningún gobierno de ningún color. Lo que nosotros tratamos de poner en la mesa es esta crisis de denuncia y de presunta manipulación que hay en México. La crisis de denuncia, Lidia, no es nueva. La crisis de denuncia, de hecho, desde que el INEGI hace el registro de la ENVIPE por allá del 2011, siempre hemos estado por arriba del 90% en el subregistro de denuncias, es decir, que desde 2011 a la fecha al menos, que es cuando se tiene el registro, 9 de cada 10 delitos que se cometen en el país no se denuncian. Esto es gravísimo porque quiere decir que si no llega ni siquiera un delito a una carpeta de investigación por parte de la autoridad judicial, pues entonces quiere decir que los delitos no se persiguen y por lo tanto quedan impunes. Como te comentaba, es el primer paso que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para ejercer nuestro derecho a vivir en paz, a vivir en tranquilidad. Y si no tenemos la confianza ni las herramientas para poder ejercer ese derecho a la denuncia, difícilmente podremos salir de esta crisis de inseguridad que estamos enfrentando. Y ante este panorama, Genaro, y un problema que ya mencionabas, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿cómo promover la denuncia ciudadana? Mira, es complicado, Lidia, porque lo primero que se tiene cuando hay una crisis de denuncia, pues es un temor o una inseguridad por parte de la población generada por una percepción. Entonces, cuando estamos hablando de percepción, es muy complicado cambiar de la noche a la mañana una percepción ciudadana sobre un sistema político o sobre un sistema de seguridad en general. Es muy complicado, Lidia, pero si se quiere hacer, se tendría que empezar desde ya, no solamente las autoridades federales, sino también las autoridades estatales. ¿Y cómo se puede hacer? Fortaleciendo los mecanismos de denuncia. Esto es algo que desde Causa hemos insistido mucho. Se tienen que fortalecer los mecanismos de denuncia. En la propia ENVIPE del 2021 y las previas también mencionan que uno de los motivos por los cuales no acude a la autoridad a denunciar es porque consideran que es una pérdida de tiempo. Así lo dice más del 50% de la gente que es encuestada en la ENVIPE. Es una pérdida de tiempo porque dicen que se pasan 3, 4, 5 horas en el Ministerio Público y al final lo que ocurre pues es que la denuncia queda encarpetada porque no hay ningún tipo de seguimiento y entonces no hay justicia y por lo tanto la percepción de, de que se está haciendo mal el trabajo en el sistema de justicia pues se sigue aumentando. Entonces, generar mecanismos para que la población pueda denunciar de manera eficiente, anónima, y que estas denuncias tengan un seguimiento por parte de las autoridades judiciales, creo que es fundamental. No es fácil, sinceramente no es fácil, pero se tiene que empezar a hacer si queremos que poco a poco la ciudadanía retome o vuelva a tener esa confianza en las autoridades.
Y también, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer, Genaro, en este caso, el Sistema Ejecutivo de Seguridad, en donde se suben todos los datos de la Fiscalía? ¿Qué tendría que hacer para cumplir mostrando estos datos reales? ¿Más seguimiento por parte de las fiscalías estatales? ¿Qué se podría implementar? Mira, lamentablemente desde la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional no tiene las facultades hasta ahora para imponer determinadas sanciones, digamos, a los estados, en donde se registre o se tenga un registro muy claro de que hay un subregistro o una presunta manipulación de datos, ¿no? Esto debería de quedar establecido en la propia ley general para que el secretariado, como el organismo que coordina este gran sistema de seguridad pública, tuviera esas herramientas, si no bien de sanción o probablemente sí de sanción, al menos de amonestación o de recomendación a las autoridades estatales para decir, mira, estamos detectando que tal estado, que tal entidad está teniendo una presunta manipulación de datos en el delito de secuestro o de trata de personas o de extorsión o de violencia familiar. Entonces, instamos, exhortamos a que las autoridades, a que las fiscalías registren de mejor manera. Debe haber protocolos, Lidia, para que eso se pueda unificar en todo el país y que no cada entidad federativa tenga sus propios criterios de clasificación. Entonces, estamos ante un trabajo complicado y aquí el principal problema, Lidia, es que el Sistema Nacional y el Secretariado Ejecutivo son instancias que prácticamente están olvidadas, no de ahora, no de este sexenio, sino ya de tiempo atrás. Al menos en las anteriores administraciones el Sistema Nacional sesionaba. En esta administración federal el Sistema Nacional ha quedado completamente olvidado. Entonces consideramos que lo primero que se tendría que hacer es recuperar ese mecanismo institucional como la base para poder crear una estrategia integral para atender el tema de la inseguridad en el país, a través, por supuesto, del fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo, pero también de las comisiones, de las propias conferencias que integran el Sistema Nacional. Entonces es un trabajo arduo, pero que si queremos que este panorama cambie, Lidia, tenemos que empezar desde ya y desde el ámbito federal, pero también desde el ámbito estatal, que los estados tienen mucha responsabilidad en el tema de seguridad pública en el país. Muchísimas gracias a Genaro Ahumado, investigador de Causa en Común. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema en próximas semanas. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.